al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. ¿Están listos? Amén. ¿Alguien trajo su Biblia el día de hoy? Amén. ¿Alguien trajo su espada? Amén. Levántenla. ¿Quién más? Qué bueno, me da gusto que todos traigan su Biblia. Amén. Dile al que está a tu lado, ¿por qué me persigues? ¿Quién te está persiguiendo? Ya lo está persiguiendo, mira, ya lo está, ya corrió uno por allá. Me impacta a mí cómo no sé si se den cuenta ustedes, todos somos de casa, pero no sé si ustedes se den cuenta cómo desde que llegamos el Espíritu empieza a alinear todo. La alabanza, la adoración, la administración, lo que dijo Yasuri, lo que dice Aarón, y yo pensando, diciendo, bueno, ¿quién les dijo que se va a hablar de esto? Porque utilizan palabras, utilizan frases que están dentro de la prédica. Y yo sé que estamos en un mismo espíritu, iglesia. Nosotros debemos de caminar en un mismo espíritu. Y no solamente aquí en la congregación, sino tenemos que caminar en un mismo espíritu allá afuera. Amén. ¿Por qué me persigues? Ese es el título de la prédica del día de hoy. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque aquí hablamos palabra de Dios, no palabra de hombre. Palabra de Dios que dicen en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 9 al 11. Hechos capítulo 26, versículo 9 al 11. Como ustedes saben, el libro de los Hechos habla precisamente de los hechos, de lo que hicieron los discípulos de Jesús, los apóstoles. De eso habla el libro de los Hechos. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar, vamos a poner nuestra mirada y toda nuestra atención allá atrás, toda nuestra atención, jóvenes, toda nuestra atención hacia lo que hoy la palabra nos dice. Aarón decía una parte muy importante: muchas veces la palabra la tenemos que tomar literal, así como está. Aunque a algunos pareciera que nos zorrajan la palabra, pero así es, así es. Y muchos, así como decía Yasuri, hoy nosotros conocemos de la palabra, tenemos un conocimiento de la palabra. Ya no se nos engaña fácilmente. El apóstol Pablo, en este pasaje de la Biblia, era el perseguidor de la iglesia. Era el encarnizado hombre que iba por todo lugar, arrestando, matando, propiciando que los cristianos huyeran y matando a algunos. Dice la Biblia, antes, aquí habla Pablo, yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Yo pensaba antes, eso era antes. Dice, eso lo hice en la ciudad de Jerusalén con el permiso de los sacerdotes principales. Metí en la cárcel a muchos de los que creían en él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguí a otras ciudades. Era un hombre sanguinario, era un hombre feroz, era un hombre sin escrúpulos. Era un hombre convencido de que lo que estaba haciendo lo hacía correctamente. Tenía una convicción tremenda. Hoy vamos a reflexionar acerca de la vida de Saulo de Tarso. ¿Qué es lo que fue? ¿Cómo fue este hombre perseguidor de la iglesia? Pero este hombre fue transformado por nuestro Señor Jesucristo. El poder de Jesús llegó un momento en que lo transformó y lo convirtió en uno de los mayores predicadores, en uno de los mayores evangelistas de la historia de la iglesia. Todos lo conocemos, ¿verdad? Ahora, vamos a aplicar este pasaje de la Biblia y algunos otros más a nuestra vida.
hacerlo literal, a ver cómo está la vida de Pablo y cómo está la de nosotros, cómo fue la vida de Pablo y cómo fue la vida de nosotros, con un antes y un después. Vamos a aplicar esta historia entonces, porque quizás, mira, yo sé que algunos lo hacemos sin saber qué hacemos. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, a pesar de ser cristianos, aún estamos persiguiendo a la iglesia. Muchos de nosotros seguimos dañando al cuerpo de Cristo. Muchos de nosotros estamos maltratando a los cristianos, así como lo hizo el apóstol Pablo, así como lo hizo Saulo de Tarso, porque ya el apóstol Pablo ya fue otra onda, ¿no? Ya es otro rollo. Pero Saulo de Tarso maltrató a los cristianos, los persiguió, dañó a la iglesia, dañó el cuerpo de Cristo. Pero Pablo, fíjate bien en algo, Pablo siempre se caracterizó por ser un fiel seguidor de la ley. Siempre fue la persona que más cumplía la ley. Él decía, yo soy fariseo de los fariseos, de esos de hueso colorado, y yo cumplo la ley. O sea, él estaba convencido. Pero hasta ese momento de Saulo de Tarso solamente conocía la ley, el Pentateuco. ¿Quién se sabe el Pentateuco aquí? Díganmelo, 1, 2, 3. Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Eso. 5 libros conocía Pablo, la ley mosaica. Pablo, por lo tanto, él creía con esa sinceridad que lo caracterizaba, que estaba haciendo lo correcto. Y eso lo llevó a él a que tenía que atacar, tenía que matar, tenía que acabar con ese cristianismo que estaba resurgiendo. ¿Por qué? Porque él lo consideraba peligroso para el judaísmo. ¿Me explico? Pero Pablo odiaba tanto la fe cristiana que por eso los perseguía sin misericordia. Los arrastraba, dice la Biblia, que los sacaba arrastrando de las sinagogas. Y todavía yo me lo imagino ahí cuando los estaban apedreando, los estaban matando, y él diciendo, eso te mereces por cristiano, eso mereces por andar de pecador, eso mereces. Y a veces nosotros como que también andamos así. Dile al que está a tu lado, hola Saulo. Pablo conocía de la ley, escúchame, Pablo conocía de la ley, pero no conocía de Jesús. Pablo tenía una religión, pero no tenía una relación con Jesús. Era conocedor, era experto en la ley, pero no conocía de las promesas. Hoy vamos a empezar primero recordando cómo éramos nosotros, porque Pablo era uno antes y fue uno después. ¿Por qué no empezamos por nosotros mismos y agarremos esta palabra literal para cada uno de nosotros? ¿Cómo eras tú antes? Mejor dicho, ¿cómo era yo antes? Yo antes era tremendo. Tremendo. De los más tremendos de los tremendos, de los más fariseos de los fariseos. Yo era tremendo. Y aunque yo iba a la iglesia, por conveniencia o por convivencia, por lo que tú quieras, pero yo era tremendo. ¿Cómo eras tú? Acuérdate de cómo eras tú antes de venir a la iglesia. ¿Te acuerdas? Algunos quizás más, algunos otros menos, pero todos éramos tremendos. ¿Cómo era la vida de Pablo en verdad? Vamos a ver qué dice el versículo 9 y 11 y lo vamos a proyectar ahí. Fíjense cómo era Pablo. Fíjense nada más. Ahí mismo en Hechos 26 del 9 al 11. Antes, en nuestra vida pasada, nosotros pensábamos que debíamos hacer todo lo posible por destruirlo, todo lo que fuera de Dios. Antes pensábamos de una manera. Antes yo decidía, yo hacía cosas, yo creía cosas, pero que no iban de acuerdo al principio y al propósito de Dios. Muchas de estas cosas que nosotros creíamos, que nosotros pensábamos que estaban bien, fue porque así nos lo enseñaron, porque así nos lo dijeron. O muchas cosas aprendimos nosotros a través de nuestra vida, a través de los medios de comunicación, a través de lo que empezamos a leer, literatura, no sé, lo que tú hayas visto. Pero antes pensábamos de una manera y creíamos que estábamos haciendo lo correcto, ¿sí o no? Y hasta el que vino a esta vida vino a beber vino, y si no, ¿a qué vino?
¿No? ¿El que sigue? Eso lo hice en la ciudad de Jerusalén con el permiso de los sacerdotes principales. Mira, nosotros tenemos permiso para pecar. Nunca se me olvida que mi mamá nos recibía en diciembre siempre con el refrigerador lleno de cerveza. Teníamos permiso para pecar. Ándele, mijo, dele. No sabíamos la diferencia entre Dios y Jesús y el Espíritu Santo. A mí, ¿quién me iba a enseñar de eso? No sabíamos de eso. Muchas veces nosotros nos burlamos de Dios. Y con la autorización de papá y mamá, dice ahí que Saulo tenía el permiso de los sacerdotes principales y metió a la cárcel a muchos de los que creían en él. Quizás yo no literalmente no metí a la cárcel a nadie, pero sí encerramos en nuestro círculo a personas por nuestras creencias, por lo que tú decidías, por tus costumbres, por tus tradiciones. Y nos encerrábamos en esas, porque son cárceles. El jueves, el viernes, el sábado de gloria, ¿cómo le decían? El sábado, lo que sea. Pero muchos metimos a la cárcel junto con nosotros y nos encerramos a nosotros mismos, permitiendo que no conocieran de Jesús con la autorización nuestra o de papá o de mamá. ¿Cuántos de nosotros hemos encerrado a nuestros hijos o tuvimos un tiempo encerrados en nuestros hijos en nuestras creencias religiosas? Y los encerramos. Muchos de nosotros, dice, cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Yo estaba de acuerdo cuando los mataban. Y quizás, así como decía hace un rato, no es quizás una muerte natural o no los matábamos literalmente, pero como estás de acuerdo con el pecado, como convivías con su pecado, cuando estabas participando, porque dice Gerardo 5:32, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Tú estás permitiendo que esa persona muera por su pecado. Y tú estás ahí, literalmente, junto con él, matándolo. Muchas veces nosotros propiciamos el blasfemar contra el Espíritu Santo, blasfemar contra Jesús, blasfemar contra Dios, maldiciendo. ¿Cuántas veces no tú contaste chistes de doble sentido? ¿Cuántas veces tú no hacías comentarios burlones acerca de Dios? Chistes acerca de Jesús. Frases en doble sentido. Muchas veces nosotros propiciamos el blasfemar contra Dios. Porque blasfemar es maldecir. Y maldecir es decir malas palabras, utilizar mal el concepto, lo que es el buen hablar. Maldecir. Y maldecíamos cosas de Jesús, de Dios. Cada uno de nosotros, al igual que el apóstol Pablo, cada uno de nosotros, antes de nosotros de conocer de la palabra, hicimos muchas cosas, muchas cosas, de las cuales hoy nos avergonzamos. Eso espero. Que el día de hoy nos avergoncemos cuando nos acordamos de todas esas cosas que hacíamos antes. Nos burlábamos del evangelio, nos burlábamos de la iglesia, nos burlábamos de los cristianos y criticábamos a los pastores. ¿Cuántas veces no en nuestro léxico estaba, ahí va ese aleluya, religioso? ¿No? Ahí vas a que te laven el cerebro. O cuántas veces no nosotros dijimos, pero no vamos a ser fanáticos, vamos a ir a la iglesia, pero no nos vamos a fanatizar. Y mira, tus fanáticos estamos locos por Jesús el día de hoy. Y damos gracias a Dios, porque Él es nuestro Rey, porque ahora sabemos y creemos que Él es nuestro Señor y lo sentimos aquí, en el alma, en el corazón. Aleluya. ¿Cuántas veces no menospreciamos la palabra? Y posiblemente nosotros fuimos piedra de tropiezo para muchos. Para muchas personas que tenían en su corazón el conocer de Jesús, y nosotros fuimos piedra de tropiezo. ¿Para qué vas, hombre? Vete. Mejor vamos a echarnos unas. Vas a perder el tiempo allá. Yo no sé qué hayas dicho, o yo no sé qué haya yo dicho, pero yo dije muchas cosas y hice muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros nos encargamos de desanimar a personas por nuestros comentarios, por nuestras burlas?
por nuestros chismes, por nuestro mal testimonio. Muchas veces. Pablo, el Saulo de Tarso, hizo mucho daño a la iglesia, a tal grado, escúchame, que cuando se convirtió, muchos no creían. Los discípulos, los apóstoles que ya estaban, decían, a mí se me hace que este no. Hechos capítulo 9, versículo 26, nadie se quería juntar con él. Llegó a Jerusalén y los discípulos así como que, hazte para allá, no va a ser que saque el cuchillo y aquí me... Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pues no, mataba a cristianos, los encarcelaba, los buscaba y los perseguía. Era una lucha encarnizada que tenía Saulo de Tarso. Pero hoy de parte de Dios te traigo una noticia. Hoy de parte de Dios te digo que a pesar de todo, Él nos sigue amando. Él nos sigue queriendo. Él sigue estando con los brazos abiertos y diciendo, hijo, ven, yo te amo. Pero es que yo hice, pero no importa, ven, yo te amo. En Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6, nos dice la palabra de Dios, y hoy quiero que tú pongas toda tu atención en esta parte de la historia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, y la palabra de Dios es la que nos va a hacer a nosotros entender, discernir, comprender, dimensionar. Dice la palabra que, mas yendo por el camino, habla de Pablo, como él pidió cartas a los sacerdotes para ir a Damasco. Ahora voy a ir allá porque allá me dijeron que allá hay una iglesia que se llama Puerta al Cielo. Y voy a ir allá porque yo tengo el poder para ir a arrastrarlos, sacarlos de ahí. Dice que yendo por el camino aconteció que al llegar a Damasco, mira, yo sé que en nuestro caminar nosotros hemos hecho cosas tremendas, increíblemente tremendas. Yo no me quiero ni acordar de lo que hemos hecho o de lo que yo he hecho. Pero en el caminar, en nuestra vida, muchas cosas hicimos, muchas cosas. Pero aconteció que al llegar a Damasco, que antes, o al llegar a Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mira, cuando Dios te encuentra, cuando Dios está dispuesto a que tú le sirvas, es de un de repente. Y de repente sentiste algo, y de repente se te vino una enfermedad, y de repente se te vino un problema, y de repente Dios te está hablando, y Dios nos está hablando. Un de repente yo estaba en el malecón sentado con mi familia, creyendo que hacía lo correcto, pensando que estaba yo viviendo una vida normal, en el malecón, en el carnaval, y de repente sentí algo que me dijo, ¿eso es lo que quieres para tus hijos? ¿Ya viste al borracho? ¿Ya viste a la chica cómo están abusando de ella? ¿Eso es lo que quieres? Y en un de repente yo dije, no, yo no quiero eso, vámonos. Pero papá, ¿a dónde vamos? Y viene la de los... ¿a dónde vamos? Y está re bueno aquí. Yo te dejo ver primero y tú me dejas ver después y estamos bien aquí. Pero fue en un de repente. Y de repente, dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Y hoy te dice, Aarón, Rosy, Ruth, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pablo escuchó una voz y un de repente él cambió. Pero nosotros hemos cambiado. En verdad nosotros también hemos escuchado esa voz. Porque yo sé que sí la hemos escuchado. Tú y yo sabemos que sí la hemos escuchado. ¿Qué hemos hecho con esa voz? Porque no solamente nos habló una vez, nos ha hablado varias veces durante ese caminar en nuestra vida y hemos escuchado esa voz, pero nosotros decidimos cómo responder. Y es muy fácil decir, sí Señor, aquí estoy. O no Señor, no te escucho. Es muy fácil. Sí Señor, aquí estoy. Y pones tus manos aquí, aquí estoy Señor, aquí estoy. ¿O qué tal cuando pones tus manos aquí? Sí Señor, pues aquí estoy, ya estoy. Pero ¿qué tal cuando levantas tus manos y dices, aquí estoy? Eso es algo diferente. Mira cómo respondió Pablo, porque Pablo no dijo un sí, dijo un no. No, Pablo dijo, ¿qué fue lo que dijo? Señor,
¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Ya desde ahí Pablo, me imagino, así como tú y como yo, sentimos algo en nuestro corazón cuando Él te habló. ¿Qué sentiste en tu corazón cuando tú escuchaste, sentiste, presentiste esa voz que Dios te hablaba? Yo sé que algo sintieron inclusive los jóvenes. Y Pablo dijo: Señor, ¿quién eres tú? Primero, tienes que reconocer que hay un Dios todopoderoso. Pablo reconoció que había un Señor todopoderoso. Él conocía las Escrituras y hablaba y sabía que estaba Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes, el Señor de señores. Estaba el Creador del cielo y de la tierra. Él sabía que había un Dios. ¿Tú sabes que hay un Dios? ¿Tú sabes que siempre que escuchas la voz de Dios es el Todopoderoso? Pablo lo hizo así, pero no solamente reconociéndolo como Señor. Dice que en este pasaje de la Biblia dice que lo reconoció, pero delante de Él dice que yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pablo, delante del Señor, en otra versión dice que él cayó sobre sus rodillas con temor y temblor santo. Y esa es la manera en la que nosotros debemos de responder a esa voz, con un temor y temblor santo cada vez que Él nos habla, porque no solamente nos habla una vez. Cuando Dios nos muestra que estamos haciendo mal, nos dice: dúrate es dar coces contra el aguijón. Qué dura es nuestra vida cuando estamos insistiendo en hacer lo mismo, en actuar de la misma manera, en hablar de la misma manera. Como cuando vemos que eso no da resultado, cuando vemos que eso solamente nos está ocasionando problema y dolor y no hay paz en tu corazón. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón cuando insistimos tanto en hacer las cosas a nuestra manera. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Es lo que debemos de responder. Pablo nos muestra: ¿qué quieres que haga? Bueno, deja de insistir en llevar la vida que llevas, en ser como eres, en actuar como actúas, en reaccionar como reaccionas, en esa forma de hablar que no has podido cambiar, en esa forma de pensar que no has podido sujetar tus pensamientos a Cristo. Y todo eso que haces que solamente te mete en problemas. La desobediencia, la desorganización, la falta ¿de qué le puedo decir? Todo eso que hacemos en nuestro diario vivir. La palabra coces significa patadas y se aplica cuando un güey daba patadas al mismo aguijón con el cual su amo lo punza para que siga arando. En la yunta va el yugo, va la yunta, y va atrás el campesino punzando al buey para que no se desvíe, punzando al buey para que avance, punzando al buey para que haga el trabajo, para que camine correctamente. Y nosotros dando patadas al aguijón, patadas a la palabra: no quiero, no estoy de acuerdo, eso no va conmigo. Pero dice la palabra que a veces hay que tomarlo literal. A veces hay que tomarlo literal. El dar coces contra el aguijón es una resistencia inútil a una fuerza mayor. ¡Ja! ¿Sabías que aunque hagas lo que hagas en tu vida, la lleves como la lleves, en paz, organizado, con temor santo, lo que sea, la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre? Y posiblemente nosotros pensábamos que no pasaba nada y que nosotros estábamos haciendo las cosas correctamente, pero va a llegar un día en que esta fuerza mayor, que se llama Jesucristo, nos va a llamar a cuentas y nos va a decir: ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué has hecho con tu familia? A pesar de que Pablo era un perseguidor de la iglesia, a pesar del odio que les tenía al Señor, a sus discípulos, a la iglesia, te tengo una noticia: Dios lo buscó. Muchos dicen: voy a buscar de Dios, voy a buscar de Jesús. Jesús no está perdido, amigo, amiga, no está perdido Él. Los perdidos somos nosotros. Y Él nos busca y Él nos encuentra.
No se encuentra. Y en este caso, Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, el Señor lo buscó. ¿Para qué? Para salvarlo y para convertirlo en un instrumento útil para Él. Para eso nos busca el Señor. Para que nosotros seamos un instrumento para traer a otras almas, para predicar el Evangelio, para que seamos testigos de Él, de lo que Él ha hecho. Y para que seamos un instrumento útil para Él. Hechos capítulo 9, versículo 15, dice la Biblia: un siervo, una persona que vivía en esa ciudad, y le dice: ve a ver a Pablo, allá está en tal lugar, dice, y está orando. Le dice: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. He elegido a Pili para que me sirva. He elegido a Ingrid para que me sirva. He elegido a Goyita para que me sirva. He elegido a las personas que están aquí para que me sirvan. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. A eso fuimos enviados. A eso fuimos llamados. Él nos ha elegido a cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué? Por buenos, por amables, porque servimos en la iglesia. No, por su gracia. Porque por su gracia estás aquí, por su gracia estamos sanos, por su gracia tenemos salud, por su gracia tienes una casita, por su gracia tienes un carrito, por su gracia tienes hijos. Es por su gracia, decía en la alabanza. Todo es de Él. Todo es de Él y para Él. Amén. Desde el momento en que Saulo, el asesino de cristianos, que los hacía blasfemar, fue convertido al Señor en el apóstol Pablo, todo cambió. Tú no estás aquí por una casualidad, Goyita. No estás por casualidad. Dios, tú estás aquí no por una casualidad. Yo sé que a veces pareciera que estamos obligados, pero no, Dios ya nos llamó a cada uno de nosotros. Dios ya nos eligió a cada uno de nosotros. Tú eres un elegido de parte de Dios, pero es necesario que nosotros lo reconozcamos con temor y con temblor santo, y que entendamos que Él tiene todo el poder y toda la autoridad para llamarnos en el momento adecuado y preciso. Y que en verdad, cuando tú sientas, cuando tú escuches ese llamado, que en verdad lo obedezcas, lo obedezcamos, porque es la manera en la que vamos a ser transformados. Es la única manera. Y somos llamados a predicar el Evangelio del Señor hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo Pablo? Ok, Pablo era un encarnizado perseguidor de los cristianos, pero un día en su caminar Pablo se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice: ¿qué traes conmigo? ¿Por qué me persigues? ¿Cuál es tu bronca? Dura te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ve a donde yo te mando. Ve. Y dice que en ese momento perdió la vista. Y lo tuvieron que ayudar a llegar al pueblo. Lo tuvieron que ayudar. Y una vez ahí, Cristo, Jesús, mandó a este siervo, le impuso manos, Ananías, y recobró la vista. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22, ¿qué dice después de esto? Dice que enseguida, inmediatamente, ipso facto, ahora mismo, now, como tú le quieras llamar, pero es enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Yo enseguida que entendí la voz de Jesús allá, yo dije: vámonos. Pero es que mira, no, vámonos. Yo recibí una instrucción, no sé de quién, no sé de dónde vino, no sé qué pasó, pero algo en mi corazón me dijo: no es correcto lo que estás haciendo, vámonos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo: este era el Hijo de Dios. Que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: pero ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Y yo no sé si a ti te han dicho, una vez que te convertiste, una vez que empezaste a venir a la iglesia a congregarte: ¿no es este el borracho que yo veía por allá en la cantina? En los panchos, y ahora resulta que ya trae una Biblia. ¿No es este el mentiroso ese y ahora dice que ya él no dice mentiras?
¿No es este el drogadicto que andaba ya llorando evangelizando? ¿No es este el que chismeaba y ahora mira, pura palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios? ¿No es esta la mujer que se andaba metiendo en todas las cosas y ahora ya es una mujer pulcra, ordenada, respetuosa? ¿No es este el drogadicto, el chismoso, el gruñón, el odioso, el altanero, el religioso no, el maldiciente, el adúltero, el fornicario, el mentiroso? ¿No es este? Porque se tiene que ver una diferencia, iglesia. Tiene que ver algo que se demuestre, que sea evidente. ¿No es este el que asolaba a Jerusalén, que le invocaba este nombre y a eso vino para acá para llevarlos presos? Wow. Enseguida, de inmediato, porque cuando tú tienes un encuentro con el Señor, escúchame, tiene que ser un encuentro con el Señor para que haya un cambio inmediato. Inmediato. Yo sé que hay un proceso, yo sé que es un caminar, yo sé que vamos a llegar a la altura del varón perfecto, sí, pero se tiene que notar el cambio. O sea, ya no puedes andar dando un paso para adelante y un paso para atrás, uno de ladito y el otro para el otro ladito. No, ya no se debe. Sí se puede, pero no se debe. Si antes robabas, ya no robas más. Si antes mentías, ahora no. Si antes te gustaba el chisme, ahora ya no. Porque a pesar de nuestros errores, a pesar de las burlas que hicimos, a pesar de las veces que menospreciamos al Señor, a su iglesia, a su palabra, te tengo una noticia: Dios nunca se cansó de buscarte, ni de buscarme. Él nunca se cansó de decirte: hijo, hijo, por favor, hijo, escúchame, hijo, ven, este es el camino, hijo, no seas necio. Dios nunca se cansó de llamarnos hasta que hoy su gracia nos alcanzó. Hoy estamos aquí dándole gracias a Dios porque un día la gracia del Señor nos alcanzó y hoy somos parte de Iglesia Puerta al Cielo, para gloria y honra de nuestro Dios. Y estamos aquí parados sobre la roca, creyendo, ahora sí creyendo y confiando en que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Antes andabas perdido, pero Él te encontró. Pero hay personas que llevan tiempo, años congregándose, pero no han tenido un encuentro con Jesús. No lo han tenido. Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? El del Cana, Ana y el Cana. Ana lo ofreció al servicio de Dios. Y servía con Gamaliel. No, servía con Isaí. Servía allí en el templo. Pero dice la Biblia que no conocía del Señor. Muchas personas servimos, pero no conocemos de Dios todavía. Wow. ¿Qué pasó? En verdad, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó con nuestra vida? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? ¿Sabes por qué? El apóstol Pablo lo declara y lo confiesa. Él dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 y 13. En telea por los. Yo le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque ha confiado en mí. Me ha dado fuerzas para trabajar por Él. Antes, yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confió en mí. Y es que Dios fue tan bueno conmigo que me perdonó. Pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Antes yo no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Antes yo no creía en Jesús ni sabía lo que estaba haciendo. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien. Yo creía que llevaba a mi familia bien. Yo creía que estaba educando a mis hijos bien. Y dice el apóstol: pero yo no. Mira, perdóname mi ignorancia y mi incredulidad. Porque es ignorancia e incredulidad lo que teníamos antes. No conocíamos. Tú veías y entrabas al cuarto de tu abuelita o a la sala y la Biblia en el Salmo abierta. Pero tú no conocías ni sabías lo que decía ese Salmo. Teníamos ignorancia y no creíamos. No creíamos en lo que estábamos haciendo, no creíamos en Jesús. Y Pablo ahí muestra una sinceridad, ¿te das cuenta? Soy sincero con ustedes. Yo por ignorancia. El apóstol Pablo nunca negó que antes no conocía a Jesús. Y que fue todo lo hizo, todo lo que él hizo. Dice, todo lo que hice fue por ignorancia e incredulidad.
Y yo espero que sea lo mismo que nosotros tengamos hoy en nuestro corazón. Si en algún momento de tu vida tú te acuerdas de lo que hiciste, dile: Señor, perdóname. Yo ignoraba todo esto que está aquí escrito. Yo ignoraba tu palabra. Y yo no creía realmente en ti. No conocías a Dios. Conocías una religión, pero no tenías una relación con Jesús. Conocíamos una religión llena de tradiciones, de costumbres, de ritos, pero no teníamos una relación con Jesús. Pablo hizo todo lo que hizo porque no conocía del Señor, no creía en Él, no había conocido el Evangelio, no conocía el plan redentor. ¿Tú conocías el plan redentor de Jesucristo? No lo conocíamos como tal. Muchas personas han aceptado, y doy gracias a Dios y doy toda la gloria a Dios, porque dicen que desde que entraron aquí a la iglesia han empezado a conocer la palabra de Dios. Porque aquí te decimos lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí no te venimos a endulzar el oído, porque antes nosotros no conocíamos y estábamos cegados. No conocíamos ese plan redentor. A mí nunca me dijeron que Jesús murió por mí. Yo sabía del niño Jesús, nada más. Y que agárralo y bésalo. Adelante, era lo que yo conocía. Pero yo no conocía el plan redentor de que Él, siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, murió por ti, por mí y por todos los pecadores, para que tengamos salvación, para que tengamos redención, para que tengamos una vida eterna. Eso no lo conocía. Pablo tampoco lo conocía. Y por eso se convirtió en el perseguidor más aguerrido de la iglesia. Por eso hizo tanto daño a los cristianos, igual que nosotros. ¿Cuántos errores no cometimos nosotros antes de conocer de Jesús? ¿Cuántas veces no nos burlamos con nuestras palabras? ¿Cuántas veces con nuestras acciones no dañamos al cuerpo de Cristo? Igual que Pablo. Lo hicimos por ignorancia y por incredulidad. Pero Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Iglesia, pero ustedes, antes de que conocieran la buena noticia de Jesucristo, decíamos y hacíamos todo lo malo que queríamos. Pero ahora debemos de obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Antes hacíamos lo que queríamos. Así éramos nosotros. ¿Por qué lo hicimos? Por ignorancia, por incredulidad. Pero ahora se te ha predicado el Evangelio. Ahora se te ha dicho lo que dice la palabra de Dios. Ahora se te ha dicho lo que Dios quiere para ti. Ahora se te ha dicho ese plan de salvación que Jesús vino a esta tierra para establecer para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Por lo tanto, desde el momento en el que nosotros creímos en Jesús como Señor y Salvador, nuestra vida deja de ser de unos incrédulos, de unos ignorantes. Y ahora cada uno de nosotros somos creyentes. Creemos, confiamos en que hay un Dios todopoderoso, en que hay un Hijo que vino a esta tierra para morir por cada uno de nosotros, y que hay un Espíritu Santo que Él dejó para que nos ayude en todas las cosas. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Y esta es una parte que a mí sí me gustaría que ustedes, allí en tu corazón, puedes ponerle una palomita o un tache a lo que estamos haciendo en esta mañana, en un miércoles, en un sábado de jóvenes, en un jueves de escuela para obreros. Analiza, dice la palabra de Dios. Además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios. El que se para aquí, el que viene a dar una palabra aquí adelante, solamente es un instrumento, solamente es una vasija de barro frágil. Solamente somos usados por Dios y el Espíritu Santo para que ustedes reciban un mensaje de parte de Dios. No es el ser humano, es el Espíritu Santo el que tiene que hablar a través de nosotros. Y es verdad, ese mensaje es verdadero. Este mensaje es de Dios y hace, si tú aceptas ese mensaje, el mensaje que todos los domingos te damos aquí, dice que ese mensaje hace que los que confían en Él
¿Sigan igual? No. ¿Vivan la vida loca? No. ¿Sigan pecando? ¡No! ¡No! Dice que los que escuchan ese mensaje y los que confían que ese mensaje viene de parte de Dios, hace que cambien su manera de vivir. Que cambiemos nuestra manera de vivir. ¡Wow! Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Cuando tú recibes el mensaje, cambia nuestra forma de vivir. Desde el momento en el que confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Mira, yo antes creía una cosa. Yo antes entendía una cosa. Yo antes me guiaba por mis propios conocimientos, mis propias experiencias, mi capacidad, mi inteligencia. Pero cuando conocí de la verdad, wow, yo dije, ¿en serio? ¿En dónde dice eso? Enséñame, yo quiero ver dónde dice eso. Te voy a leer antes. ¿Cómo es que nosotros ahora conocemos de la verdad? Juan 8:32. Juan 8:32. Tú conoces la verdad. Yo sé que tú ya conoces la verdad. Yasuri, tú ya conoces la verdad. Cada uno de nosotros. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tú y yo ya conocemos la verdad, y ahora debemos de caminar en esa verdad, siempre. Por eso, hoy que hemos creído y tenemos conocimiento del Señor, Él mismo nos pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Si tú ya conoces la verdad, ¿por qué me persigues y ahora dices que eres creyente? ¿Por qué me persigues y ahora dices que tú vas a la iglesia? ¿Por qué me persigues? Pablo dice en la Biblia, en Hechos capítulo 9, versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque ahora que somos cristianos, ahora que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la fe, ya no podemos alegar ni podemos decir, es que yo no sabía. Yo no sabía. No, sí sabías. De aquí se te ha dicho cómo. Con palabra de Dios. Ya no puedes decir que eres un ignorante. Tristemente, muchos de nosotros seguimos dañando el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo dañamos? ¿Cómo es que yo, siendo cristiano, puedo dañar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo podemos hacer? Número 1, con nuestro testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando como hijos de Dios, como cristianos? ¿Nuestro testimonio alcanza para que otra persona se convierta? ¿En verdad alcanza nuestro testimonio? ¿O seguimos con ese mal testimonio? Con esa forma de vivir, a pesar de ser hijos de Dios. Mira, por nuestro testimonio esta iglesia debería estar llena. Pero no. Y digo nuestro, porque yo soy el primero. Yo soy el primero. Yo le doy gracias a Dios porque ustedes están aquí, pero muchos todavía vivimos alejados de lo que es la verdad. Y ensuciamos esa fuente de agua que otros quieren beber para salvación. Muchos cristianos no ganamos almas. Jugamos y estamos apacentándonos nada más nosotros mismos. Y es un mal testimonio. Ese es un mal testimonio para nosotros. De día somos unos y de noche somos otros. Aquí somos unos y en la casa somos otros. Dañamos a la iglesia con nuestros chismes, con nuestras críticas, con nuestra forma de hablar, con todo lo que decimos allá afuera. Pero la Biblia dice en Marcos capítulo 9, versículo 42, y esto es terrible. Esto es algo que debería de tenernos temerosos y estar temblando ante la presencia de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 42. Cualquiera. Si alguno de ustedes, si alguno de nosotros dice, hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, mejor le sería atarse al cuello una piedra enorme y lo tiraran al mar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hablado? Hemos chismeado, hemos criticado, hemos hecho juicio entre nosotros mismos y dañamos a la iglesia, dañamos al cuerpo de Cristo. ¿Cómo dañamos a la iglesia? Ay, agárrate. ¿Cómo dañamos a la iglesia? Cuando no reconocemos que estamos destruyendo la vida de nuestros hijos.
Yo no entendía esta palabra. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 21. ¿Cómo puedo hacer yo enojar a mis hijos si no me obedecen? ¿Cómo puedo hacer yo enojar a mi hija si sabe que tiene que lavar los platos, sabe que tiene que barrer, sabe que tiene que ayudar? Y le tengo que decir lo que tiene que hacer porque soy su padre, soy su padre, soy su padre. ¿Y sabes qué? Estamos dañando a la iglesia. Padres, no exasperéis, no hagas enojar a tus hijos para que no se desaliente. ¿Cómo lo voy a hacer enojar? Porque cuando tú le hablas a tu hijo, cuando utilizas palabras hirientes para tu hijo, cuando es un maltrato, el maltrato no es solamente físico, el maltrato puede ser emocional. Con tus palabras es un maltrato. Míralo, ¿qué estás haciendo? Menso, tarado, no vas a hacer nada en la vida. Maltrato con las palabras. ¿Cómo herimos a nuestros hijos con las palabras? Estás hiriendo a la iglesia, estás hiriendo a las generaciones. Con las burlas, con el menosprecio no vas a hacer nada. Míralo, igual que tu padre, menso, tarado, burro. No sé qué palabras te puedan salir de tu boca. Pero nosotros somos los que desanimamos muchas veces a nuestros hijos. Hoy vengo, mañana no vengo, hoy estoy, mañana no estoy. Y ellos nomás, mi mamá, mi papá, o sea, dice que cree en Dios. Dice que es una nueva criatura. Dice que el Señor es su fortaleza. Y mira, y desanimamos a nuestros hijos con esa fragilidad que tenemos para servir a Dios. Los desanimamos. Ellos no nos ven firmes en la palabra. Ellos nos ven que damos un paso para adelante y un paso para atrás. Y lo que dicen es, para ser como mi papá, para ser como mi mamá, mejor no voy a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué sigo a Jesús? Si veo cómo maltrata a mi papá, si veo cómo trabaja, cómo hace las cosas allá afuera, nomás nos están viendo. Yo no quiero nada con Cristo, no quiero nada con la iglesia. Y así somos muchos. No persigas a la iglesia. Ya no persigamos a la iglesia. Ya no puedes decir que es por ignorancia. Ya no podemos decir que es por ignorancia. Porque tú ya sabes lo que agrada al Señor. Tú ya conoces la palabra de Dios. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia.